¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso sabiendo que Dios está contigo, a veces sientes que cada paso que das es una batalla cuesta arriba? Es como si una fuerza invisible intentara derribarte, confundirte, hacerte dudar, aunque tu corazón quiera seguir firme. No es tu imaginación. Hay una razón por la que parece tan difícil mantenerse fiel. El enemigo tiene estrategias específicas, meticulosamente diseñadas para alejar a los elegidos del propósito divino. Y cuanto más cerca estás de cumplir ese propósito, más intenso será el ataque. Pero, ¿por qué tú? ¿Por qué justamente ahora? Porque estás marcado por Dios. Porque lo que llevas dentro, ese llamado, esa fe, esa capacidad de transformar ambientes con tu sola presencia, representa una amenaza directa a los planes del enemigo. Él no ataca a los que ya están espiritualmente dormidos. Se enfoca en los que pueden despertar a otros, en los que pueden liberar, restaurar, edificar. Y si no reconoces esta batalla, puedes terminar sintiéndote solo, confundido o incluso derrotado, sin saber que todo esto es parte de una estrategia para detenerte. A veces, no es una gran crisis lo que te debilita, sino esa pequeña duda que se instala en la mente, ese desánimo que golpea de forma repetitiva, esa distracción inofensiva que te roba el tiempo con Dios. El enemigo no siempre grita, muchas veces susurra. Y si no estamos atentos, nos alejamos poco a poco sin darnos cuenta. Pero hay algo más fuerte que cualquier ataque, el discernimiento. Saber reconocer la guerra es el primer paso para ganar. Este vídeo no es solo una reflexión, es una llamada a despertar espiritualmente. Aquí vas a descubrir cuáles son los ataques más usados contra los elegidos y, lo más importante, cómo vencerlos con las armas que Dios ya ha puesto a tu disposición. Porque no se trata de sobrevivir, sino de conquistar. No estás solo. Dios ya te dio todo lo necesario para vivir una vida de victoria espiritual. Y hoy es el día para empezar a usarlo. Quédate hasta el final, porque este mensaje podría cambiar no solo tu perspectiva, sino tu destino. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más te acercas a Dios, más difícil se vuelve el camino? Esto no es casualidad. Los elegidos de Dios enfrentan batallas distintas porque llevan sobre sí un llamado especial. Son portadores de luz en medio de la oscuridad, agentes del reino en un mundo en guerra espiritual. Y precisamente por eso, se convierten en objetivos principales del enemigo. Él no desperdicia recursos en quienes no representan una amenaza. Invierte todo contra los que, al obedecer su propósito divino, sacuden estructuras espirituales y rompen cadenas invisibles. La Escritura nos lo advierte sin rodeos. En Juan 10:10 dice, «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir». Este es su plan. Robar tu paz, matar tus sueños y destruir tu comunión con Dios. Y sabe exactamente dónde golpear. Lo hace con precisión quirúrgica, apuntando a tus debilidades más ocultas, sembrando dudas, desánimo o distracciones que parecen inocentes. Pero su intención es clara, impedir que vivas plenamente el llamado que Dios depositó en ti. Lo más peligroso de estos ataques no es su intensidad, sino su sutileza. Muchas veces no se presentan como tormentas, sino como brisas suaves que desvían tu enfoque, como pequeños ladrillos que construyen un muro entre tú y tu propósito. El enemigo es un estratega. Opera en las sombras, disfrazando sus trampas con aparente normalidad. Pero cuando tú entiendes esto, algo poderoso ocurre, dejas de caminar a ciegas. Porque lo que hace especiales a los elegidos no es solo su propósito, es que también tienen acceso a armas espirituales que el enemigo no soporta: la fe, la oración, la palabra viva de Dios. Por eso es fundamental estar despierto. Porque cuanto mayor sea tu impacto para el reino, mayor será la resistencia que enfrentarás. No te sorprendas si los ataques aumentan cuando estás obedeciendo. Eso es señal de que estás en el camino correcto. El enemigo teme a los que avanzan, a los que oran, a los que no retroceden. Y tú eres uno de ellos. Hoy vamos a aprender cómo discernir cada estrategia oculta y cómo vencerla desde la raíz. La confusión mental no grita. No golpea la puerta con fuerza. Se cuela como un susurro, como una idea inofensiva, como una pregunta que parece legítima. ¿Estará Dios realmente conmigo? ¿Y si no soy suficiente para lo que Él me pidió?
Este ataque es uno de los más frecuentes y peligrosos que el enemigo lanza contra los elegidos. No porque venga con violencia, sino porque debilita desde dentro. Minar la mente es minar la fe. Y cuando la mente se nubla, el espíritu pierde dirección. El enemigo sabe que el campo de batalla más decisivo es el pensamiento. Si logra sembrar confusión, si consigue introducir incertidumbre sobre las promesas de Dios, ya ha ganado medio terreno. Es como caminar en medio de una niebla espesa, no ves el camino, pierdes la referencia, te paralizas. Lo trágico es que muchas veces el cristiano ni siquiera se da cuenta de que ha sido atacado. Cree que está cansado, estresado, emocionalmente inestable, cuando en realidad está siendo bombardeado con mentiras disfrazadas de pensamientos propios. Pero Dios no nos deja indefensos. En Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación mental es clave para vencer este tipo de ataque. No se trata solo de pensar positivo, sino de llenar nuestra mente con la verdad. Cada versículo, cada promesa, cada principio eterno que recibimos, se convierte en un muro de defensa. Es como pulir un escudo cada mañana. Cuanto más clara está la palabra en tu mente, más reflejas la luz de Cristo y menos poder tiene la oscuridad sobre ti. Además, el enemigo potencia la confusión con distracciones. Información excesiva, voces contradictorias, preocupaciones constantes, todo esto genera ruido. Y en medio del ruido, es más difícil escuchar a Dios. Por eso es vital establecer momentos de silencio sagrado. Apagar el mundo para encender el alma. Tomarse el tiempo para meditar en la palabra, orar con intención, filtrar lo que entra en tu mente. No todo lo que se piensa viene de ti, ni todo lo que sientes viene de Dios. Aprender a discernir eso es parte del crecimiento espiritual. Cuando la mente está firme en Dios, el enemigo pierde acceso. Su estrategia se debilita porque ya no encuentra grietas para infiltrar confusión. ¿Estás protegiendo tu mente? ¿Estás alimentando tu alma con la verdad que fortalece? Recuerda, el yelmo de la salvación no es simbólico, es una herramienta vital. Sin él, la batalla se convierte en caos. Pero con él, cada pensamiento se alinea con el propósito de Dios, y el silencio del enemigo se vuelve ensordecedor. El desánimo no aparece de golpe. No es una tormenta repentina. Es una llovizna constante, un peso que se acumula poco a poco, hasta que el alma siente que ya no puede más. Y es ahí donde el enemigo actúa con precisión. Él sabe que si logra apagar el fuego interior, si logra desgastar tu perseverancia, podrá debilitar tu fe. No necesita que abandones por completo, solo que pierdas el ánimo suficiente para seguir luchando. Porque un cristiano desanimado no ora con fervor, no busca compasión, no resiste con fuerza. Este ataque es sutil porque va directo al corazón. No solo afecta lo que sentimos, afecta lo que hacemos. Paraliza. Hace que las tareas más simples parezcan imposibles. Que leer la Biblia se sienta como una carga. Que orar parezca inútil. El enemigo aprovecha los momentos de decepción, de silencio, de cansancio acumulado y susurra mentiras. Dios está lejos, estás perdiendo el tiempo, ya no tiene sentido seguir. Pero nada de eso es verdad. Porque el Señor no se aparta cuando estás débil. Al contrario, se acerca más. Isaías 40:31 declara con poder: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. No dice que serán perfectos, ni que nunca caerán. Dice que renovarán, que volverán a volar, que su fuerza no vendrá de sí mismos, sino de lo alto. La fatiga espiritual muchas veces es causada por el exceso de carga emocional, por la presión diaria, por expectativas no cumplidas. El enemigo toma esta vulnerabilidad y la convierte en una carga aún mayor. Hace parecer que descansar es rendirse, cuando en realidad, descansar en Dios es rendirse ante el único que puede restaurarte por completo. La respuesta al desánimo no está en hacer más, sino en rendirse mejor. En confiar más. En buscar refugio, no soluciones humanas. Cuando todo parezca pesado, cuando tu alma se sienta cansada, recuerda, no fuiste llamado a cargarlo todo solo. Fuiste llamado a entregarlo todo a los pies del Señor. Y esa entrega es lo que desbloquea una fuerza que no viene de ti, sino del cielo.
Otra clave para vencer este ataque es la comunión cristiana. El desánimo se intensifica en soledad, pero se disuelve cuando hay apoyo. El enemigo quiere que te aísles, que te encierres en tu mundo, que creas que nadie entenderá tus luchas. Pero eso es mentira. Hay otros como tú, luchando, resistiendo, creyendo. Y cuando te conectas con ellos, cuando compartes, cuando oras en comunidad, tu espíritu se fortalece. Porque la batalla no fue hecha para ser librada en solitario. Somos un cuerpo. Y en unidad, el fuego se aviva. El aislamiento rara vez empieza con una decisión consciente. A menudo se presenta como una necesidad temporal, como un deseo de espacio o de tiempo a solas. Pero lo que parece inofensivo puede convertirse en una trampa silenciosa. El enemigo susurra, nadie te entenderá, es mejor que estés solo. Y así, poco a poco, el cristiano se aleja de la comunión, del consejo sabio, del apoyo fraternal. Lo que debería ser un refugio temporal se transforma en una prisión espiritual. Y es en ese lugar de soledad donde los ataques se intensifican, porque ya no hay cobertura ni contención. La división también es un arma potente. No siempre necesita una gran discusión para producirse. A veces basta un malentendido, una herida no sanada, un resentimiento escondido. El enemigo siembra estas semillas para romper la unidad del cuerpo de Cristo. Porque sabe que cuando los creyentes están divididos, están debilitados. La fuerza espiritual no solo viene de la relación con Dios, sino también de la comunión entre hermanos. Cuando esta comunión se rompe, el fuego del Espíritu se apaga más rápido. Por eso Hebreos 10 y 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. La unidad no es un lujo, es una defensa. Pero el aislamiento no siempre es físico. Puede ser emocional. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte desconectado, incomprendido, invisible. Y eso también es terreno fértil para el enemigo. Porque donde no hay expresión, hay represión. Y lo que no se habla, se enquista. Por eso Dios nos llama a compartir nuestras cargas unos con otros, a abrir el corazón, a buscar ayuda. Romper el ciclo del aislamiento requiere intencionalidad. A veces basta una conversación, una oración conjunta, un acto de perdón, para destruir muros que el enemigo tardó años en construir. Y mientras todo esto sucede, hay otro frente que se abre, las distracciones mundanas. Son quizás el ataque más sofisticado. No se presentan como pecado, sino como parte de la vida. Redes sociales, entretenimiento sin fin, preocupaciones cotidianas, compromisos, cosas que no son malas en sí mismas, pero que cuando ocupan el lugar de Dios, se convierten en un veneno suave. El enemigo no necesita destruir tu fe de golpe. Solo necesita mantenerte lo suficientemente ocupado como para que no la alimentes. Jesús nos dejó la clave en Mateo 6 y 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero si no estás enfocado, el ruido del mundo apagará el susurro del cielo. El tiempo con Dios no se encuentra por accidente, se protege con decisión. Tal vez sea momento de apagar el celular, de silenciar voces externas, de hacer espacio para escuchar al Espíritu. Porque cada minuto robado por la distracción es una semilla de desconexión espiritual. Y si todo esto no funciona, el enemigo saca su carta más antigua, la tentación. Sabe cómo disfrazar el pecado, cómo hacerlo parecer deseo legítimo, necesidad emocional o simple placer pasajero. Pero su fin es claro, romper la comunión con Dios. Y si no estamos atentos, terminamos cediendo terreno que nos costó años conquistar. Por eso, discernir no es opcional, es vital. El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo. No necesita argumentos complejos, solo susurra, ¿no puedes hacerlo? Dios no está contigo, ¿y si todo sale mal? Y con esas simples frases, planta una semilla que puede paralizar al más fuerte. El miedo grita donde la fe susurra. Hace que el corazón tiemble, que los pasos se detengan, que los sueños se congelen. Y cuando el miedo no se enfrenta, crece, y se transforma en ansiedad, en desesperanza, en pérdida de visión espiritual. La ansiedad no es simplemente preocupación. Es una tormenta interna que nubla la paz, que distorsiona la realidad, que impide oír la voz de Dios.
El enemigo sabe que si logra ocupar tu mente con temores, podrá controlar tus decisiones. Pero la Escritura es clara. En 2 Timoteo 1:7 leemos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la verdad que rompe las cadenas del miedo. El poder de Dios dentro de ti es mayor que cualquier ataque externo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero cuando el miedo no funciona, el enemigo cambia de estrategia. Infla el orgullo. Te hace pensar que ya no necesitas a Dios, que puedes lograrlo solo, que la fuerza está en ti. Y aunque suene motivador, es una trampa mortal. El orgullo es autosuficiencia disfrazada de confianza. Te aleja de la oración, de la palabra, de la dependencia espiritual. Y cuando confías más en ti que en Dios, estás caminando en terreno enemigo. Porque sin Él, nada podemos hacer. En Santiago 4:6-7 hay un principio poderoso: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La humildad no es debilidad, es cobertura. Es la posición del que reconoce que toda victoria viene del cielo. Y ese es el corazón que el enemigo no puede penetrar. Un corazón rendido, obediente y dependiente de Dios. Por eso, Dios no solo nos advierte de los ataques, nos equipa para enfrentarlos. En Efesios 6, Pablo nos habla de la armadura espiritual, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Cada pieza representa una postura interior, una convicción, una herramienta viva. Y todas juntas forman una defensa impenetrable cuando se usan con fe. Hoy, tú tienes acceso a esas armas. No estás desarmado. No estás solo. La guerra es real, pero también lo es la victoria. Ahora que conoces las estrategias más usadas contra los elegidos de Dios, la gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás permitiendo que estos ataques te alejen de tu propósito? ¿O te levantarás armado, vigilante y determinado a conquistar lo que Dios ya preparó para ti? La decisión es tuya, pero no estás sin ayuda. El cielo está contigo. Y cuando te alineas con el propósito divino, ni el miedo, ni el pecado, ni el enemigo pueden detener lo que Dios comenzó. Saber que estamos en una batalla espiritual es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos actuar. Ahora que has visto cómo opera el enemigo, cómo sus ataques se infiltran en lo cotidiano, en la mente, en el corazón, en la rutina, ya no puedes caminar como si no supieras. Dios te ha revelado una verdad, tú eres uno de sus elegidos. Y por eso mismo, los ataques son más intensos, pero también lo es el respaldo del cielo a tu favor. Reflexiona por un momento, ¿cuáles de estos ataques han estado afectando más tu vida últimamente? ¿Ha sido la confusión mental que oscurece tus decisiones? ¿El desánimo que apaga tu fuego? ¿Las distracciones que roban tu tiempo con Dios? ¿O quizás la ansiedad, el orgullo o la tentación disfrazada? Reconocer tus puntos débiles no es derrota, es el primer paso hacia la victoria. Porque solo lo que se expone a la luz puede ser sanado, fortalecido y restaurado. Dios no te ha dejado sin recursos. En tus manos ya está todo lo necesario para pelear la buena batalla de la fe: su palabra, la oración, la comunión, el discernimiento, la armadura espiritual. Pero ahora depende de ti usarlos con sabiduría y perseverancia. Esta es una invitación a despertar, a tomar tu posición, a dejar de caminar con temor y empezar a avanzar con propósito. Porque la fe que no se ejercita se estanca, pero la que se activa con convicción transforma realidades. No permitas que este mensaje se quede solo en tu mente. Llévalo a tu corazón y compártelo con alguien que lo necesite. Porque la batalla espiritual no es individual, es colectiva. Todos necesitamos estar alertas, apoyarnos mutuamente y mantenernos firmes hasta el fin. Y si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen el espíritu, que abren los ojos y que preparan a los elegidos de Dios para vivir con poder, claridad y victoria. Tu vida espiritual está a punto de elevarse a otro nivel. No camines solo. Caminemos juntos, en la luz, en la verdad, en la victoria de Cristo.